Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hoy vamos a repetir a una escritora porque personalmente a mí me gusta mucho. Se trata de la norteamericana Joyce Carol Oates, de quien ya os leímos un relato en el canal hace alrededor de 3 años. Sin embargo, creo que siempre es bienvenida una escritora como Joyce Carol Oates, sobre todo teniendo en cuenta que a sus casi 88 años sigue publicando con el mismo ritmo con el que empezó allá por la década de los 60. Como breve introducción biográfica, diré que nació en 1938 en el estado de Nueva York y que luego de graduarse en la Universidad de Wisconsin empezó a publicar a los 26 años. Su primer libro fue un libro de relatos de 1963 y a partir de ahí casi todos los años presentó algún libro, alternando libros de relatos, novelas cortas. También publicó colecciones de poesía, escribió alguna que otra obra de teatro y también algunos libros infantiles y juveniles y ensayos. O sea, ha abarcado todos los géneros. Es multipremiada, fue 5 veces finalista del premio Pulitzer, 3 veces por novelas y 2 veces por libros de relatos, y obtuvo premios como el National Book Award 2 veces, el Penn Malamud, el O. Henry, el Bram Stoker, en fin. Y también es verdad que casi todos los años es mencionada dentro de la lista de candidatos al Premio Nobel de Literatura, aunque bueno, eso ya lo he comentado muchas veces en el canal, es otra cosa. Me refiero a que, como he comentado alguna vez en el canal, todos los años se mencionan una serie de nombres como candidatos al Premio Nobel de Literatura y después el comité de selección del premio pues nos sorprende con escritores que no estaban en el radar de la mayoría de la prensa especializada. Pero el hecho de que mencionen a un escritor evidentemente ya habla de la consideración que tiene dentro del ámbito de la literatura. Bien, no me voy a extender mucho más porque ya hemos hablado de Joyce Carol Oates. De hecho, lo que voy a hacer es algo que creo que es la primera vez que lo hago, que es que voy a poner el enlace al otro cuento que hemos leído en el canal, debajo en la descripción del vídeo. Y vamos a leer vamos a leer un relato de un libro que se publicó en 2024 en los Estados Unidos y aquí en España el año pasado, en 2025. Se titula Arroyo Flintkill, en inglés es Flintkill Creek. Y en inglés además se llevaba un subtítulo que es Cuentos de misterio y de suspense, como para darnos una idea de los temas que abarca Joyce Carol Oates en este libro. Y voy a leer el cuento titulado La heredera, el asalariado. Ha empezado a dormir mejor en la nueva casa a orillas del lago, un lago grande como un mar interior. Ha empezado a dormir con más pasión, oyendo las olas en la noche, como grandes lenguas que lamen las riberas. Sus sueños la emocionan, aunque la dejen exhausta. Sus sueños la acarician, aunque la golpeen. Sus sueños son una fuente de intensas sensaciones amorosas, aunque la hagan llorar, aunque disfrute del lujo de la culpa. Porque ella es una flamante viuda y una flamante heredera, y el hecho es que el anciano esposo la había elegido a ella, no a él. El anciano esposo la había amado y la había deseado, y eso le había hecho muy feliz. El anciano esposo había muerto de pura felicidad, y la locura de esa felicidad, casarse con ella. Tras la agonía de esos sueños se encontraba desparramada por la enorme cama, pero solo parcialmente cubierta, como si las acusaciones lanzadas contra ella, zorra, puta, la hubieran vuelto descuidada, desafiante. Sábanas arrugadas bajo las caderas y brazos y piernas desnudos, como miembros que hubieran quedado extendidos tras caer desde una gran altura. No es una cama nueva, de hecho es una cama viejísima con un colchón duro de crin de caballo y un cabecero tallado de caoba. Y pese a todo le resulta tan nueva que no la puede identificar en su mente, salvo si piensa en la enorme cama de la casa nueva. Cae en el sueño, no es una muerte aburrida y sin brillo, sino un lánguido desmayo. Cae rendida al sueño con plena confianza en que la suavidad la envolverá como un capullo y amortiguará la caída. Duerme en esa enorme cama king size, que sin embargo parece más grande, tamaño cementerio por lo menos. Tirada en el centro de la cama, equidistante de cada borde, no puede estirar los brazos y alcanzar de lado a lado, y piensa, pero lo echo de menos, al otro. El anciano esposo había sido su esposo por menos de 3 meses y murió exactamente 12 días antes de cumplir 100 años. Se hunde lentamente en sueños que no surgen de nada tan mundano como las circunstancias actuales de su vida, célibe, afligida, que son, incluso para ella, banales y ordinarias, sino de una fuente misteriosa de la que sabe poco, de una única raíz como el radio de una rueda,
Que el anciano marido hubiera muerto tan pronto después de casarse fue menos sorprendente para ella, la flamante viuda, que el hecho de que se hubiera enamorado de ella apenas 5 meses antes, para gran disgusto de los hijos del anciano, ya mayores. Agraviados, iracundos y decididos a vengarse, los hijos ya mayores del anciano la miraban con las caras desencajadas de rabia, como las caras de esos seres esculpidos en las puertas del infierno de Rodin. Duerme, febril, durante las horas delirantes de la noche, en este lugar nuevo para ella, en la costa norte del lago George, en las montañas Adirondack, aproximadamente a 2000 kilómetros del mausoleo de granito en el cementerio Palm Beach Memorial, donde están enterradas las cenizas de su anciano esposo. Duerme hasta bien entrada la mañana azotada por el viento. Un sueño tan reparador que el cerebro le duele plácidamente. Sus pulmones están llenos a reventar con el gozo de dormir así, pues algo viene a ella en ese sueño. Alguien la visita cuando duerme. Ni siquiera necesitarás reconocerlo cuando lo veas, basta con que él te conozca a ti. No hay personal doméstico que pueda interrumpir su reposo nocturno. No hay jardineros que interrumpan su descanso con el rugido del motor de las herramientas. Ella es la única propietaria de la gran casa de tejas marrones al final del camino de grava de 400 metros y es la única propietaria de las más de 100 hectáreas al norte del municipio de Lake George, Nueva York. Entregándose pródigamente a sueños mucho más potentes que cualquier otro suceso de sus horas de vigilia, que se han convertido para ella en una vida aburridamente anestesiada, enmudecida y rutinaria, resguardada en una protectora riqueza inmediata y también futura, hasta que se resuelva finalmente el último de los pleitos. Porque a raíz de la muerte del anciano marido llegó una sucesión de querellas que impugnaban su testamento, con esa avidez de la inmundicia que flota y se arremolina en la orilla de un lago estancado. En esos sueños, en un perturbador cara a cara, un enfrentamiento que ha podido rehuir en las noches de vigilia, observa el amargo resentimiento, el rechazo y la repugnancia que se dibujan en los rostros de los hijos mayores del anciano marido. Mientras él vivía, en su presencia se esforzaban por mantener una afable mirada de acero, por mucho que en privado le hubieran suplicado que se alejara de ella, por mucho que le hubieran rogado que no se casara con ella, una mujer casi 50 años más joven que él y que parecía incluso más joven todavía. En esos sueños, como olas que se desenrollan y mecen, ebrias de júbilo, se ríe abiertamente de ellos como podría reír un niño desafiante. Atrapadme si podéis, infelices, no podéis. Afirmaban que había seducido, engatusado y manipulado a un anciano de 99 años con demencia para que se casara con ella, con la intención de heredar su patrimonio tras su inminente muerte, cuando en realidad se había casado con su marido por su amor por ella. Descansa ahora bajo el enorme dosel, en el dormitorio principal de la nueva casa, y recuerda cómo le rogó que se casara con él a ella. Cuenta ya con que este lugar al que ha huido, exhausta y maltratada por las prolongadas batallas legales que han durado más que el matrimonio que las precedió, es su herencia legítima, aunque solo sea una parte. Que es su recompensa, aunque no la había exigido, ni siquiera había sido consciente de que podía ser suya. No tuvo que negarse a un acuerdo prematrimonial porque el anciano marido, que la adoraba, ni siquiera llegó a exigirle nada parecido. A ella le resultó chocante, pero gratificante, cómo el anciano marido desafió a los hijos por ella. Incluso cuando en cierta ocasión, con su ingenuidad de anciano, la había abandonado en manos de la furia de esos mismos hijos que se había ido acumulando lentamente como nubes de tormenta en ese cielo, siempre asediado de las montañas de Adirondack. Duerme cada vez más profundamente. Duerme con tanta pasión que su corazón amenaza con estallar. Sí, cuando es necesario se despierta para cruzar temblorosamente el suelo de madera hasta el baño contiguo. Se levanta para bajar la escalera, hurgar en el enorme frigorífico en busca de algo que le hayan traído de la tienda de comestibles del pueblo de Lake George, usando la tarjeta Visa que compartía con el difunto marido. No pensar en ningún futuro. El intenso placer del sueño es ahora, no entonces. Como en el intenso placer de él, no ella. Si se decidiera a favor de la viuda la querella final iniciada por los vengativos hijos que se mueven por los tribunales con la obstinación peristáltica de una presa que intenta abrirse paso a través de las entrañas de una boa constrictor, entonces la viuda será aún más rica de lo que es ahora. Qué extraño es que ella, a mitad de su vida, se haya convertido en heredera de semejante patrimonio, a pesar de ser la única superviviente de su familia.
a pesar de que ya había sido viuda, devastada años antes por perder a un marido que sobrevive en su memoria como una cicatriz ya suave y oculta en una parte del cuerpo tan invisible para la doliente como para los demás. Y dado que no había tenido hijos de aquel antiguo matrimonio, es ahora la única superviviente de su linaje, y por tanto el fin de ese linaje. Tiembla en medio de la agonía del sueño, en trance, hipnotizada, en esta nueva casa, en esta inmensa cama bajo el cielo asediado al pie de las montañas Adirondack. Cada mañana se resiste más a abrir los párpados y más aún a levantarse, vestirse. Y es que, ¿por qué debería desvelarse hasta llegar al estado de vigilia y dejar que su conciencia salga de ese sueño lánguido, con los miembros pesados como un grupo escultórico de Rodin, y el corazón inapetente latiendo lenta y tranquilamente, tras sueños tan intensos que la dejan dulcemente exhausta, saciada, pero con un anhelo de volver al sueño? Allí una figura ha empezado a hacerse visible, enmarcada como en un túnel esmaltado de luz. Su dramática silueta carece de un rostro preciso, ojos rubicundos de pantera que brillan en la oscuridad, fijados en ella, la viuda, la heredera, el objetivo. Al entregarse al sueño y a la esquiva figura dentro del sueño, se siente románticamente atraída por este individuo. Imagina que es un hombre, un pariente joven del anciano esposo, nieto, bisnieto o sobrino nieto, o acaso, lo que es más sórdido, alguien a sueldo de los hijos mayores, cuya identidad permanecerá para siempre desconocida para ella y por lo tanto contratado para ejecutar una venganza en su nombre, tan impersonal como una intervención quirúrgica. Esta mañana, tras una noche de sueños turbulentos, como truenos sobre el lago agitado, duerme más profundamente. Sucumbe a un sueño que la presiona como una gasa cálida que la asfixia suavemente. No tenía voluntad para obligarse a salir de la cama, como tampoco la tuvo el anciano marido después de que un infarto masivo le asestara el golpe de gracia. Ella no pudo abandonar la cama en el ala de cuidados intensivos del hospital de Palm Beach, ni deshacerse del tubo de plástico azul enganchado entre las encías, sin dientes, ni arrancarse las vías conectadas a las venas atrofiadas. No pudo liberar sus delgados y magullados antebrazos, sujetos por ganchos y alimentados con una sangre espumosa y rosada, ahora inútil. Se permitió que las máquinas y los monitores siguieran funcionando durante algunos minutos, aunque hubieran sobrepasado ese punto decretado como momento de la muerte. También estos últimos aparatos se desconectaron y ya estaban apagados cuando la flamante viuda recibió la llamada telefónica para que corriera al hospital, sin aliento y aturdida, y demasiado tarde, 20 minutos tarde. Y así, semanas después, al borde del oscuro y ondulado lago, no tiene voluntad de despertarse por completo, de obligarse a posar las plantas de los pies descalzos sobre la fina alfombra del suelo de madera y erguirse en toda su altura, 1,62 m, varios centímetros más que el marido de 99 años. Así de pesadas y cómodas son las sábanas, así de cálidas son, como un gran capullo que la envuelve. Embelesada, observa con avaricia la figura del joven que ahora emerge con más claridad, como en una película en la que la cámara avanza lentamente, sin prisa pero inexorablemente, como si por azar estuviera seleccionando a un individuo predestinado, a un ser específico de entre todo lo que se muestra en la inmensidad del paisaje. Un joven que frunce el sueño, concentrado, mientras conduce un vehículo a lo largo de una sinuosa carretera de montaña. Este vehículo, un Land Rover de color acero con tracción a las 4 ruedas, ideal para terrenos difíciles. Lenta caricia de un camino angosto y rústico que serpentea como un arroyo por las colinas de las Adirondack, densamente arboladas, al norte del municipio de Lake George. En las profundidades del sueño, maravillada de que el conductor, aún sin rostro, del Land Rover haya viajado, como la viuda, más de 2000 kilómetros desde la costa de Casitas Blancas, entre las altas palmeras del sur de Florida, donde conoció por primera vez al hombre mayor cuyo nombre no le decía nada, de verdad, no tenía ni idea de quién era, o tal vez casi no tenía ni idea, porque hay que reconocer que el apellido sugiere asociaciones de cierta importancia y especialmente en el sur de Florida. El hombre que se convertiría en su segundo y último marido. Y es ahí donde se ha quedado este marido, reducido a cenizas, dentro de una elegante urna de ónice en un mausoleo de granito en el cementerio de Palm Beach. Concentrada, en trance, observa al joven conductor inclinarse hacia adelante para mirar a través del parabrisas del Land Rover, ya que se ha alzado una niebla fantasmal que flota sobre la carretera, sinuosa como una serpiente. En la oscuridad, apenas un destello de luz de luna, apenas los faros del coche, que iluminan unos cuantos metros de carretera.
No hay ningún lugar donde detenerse en esta carretera, así que el conductor no puede detenerse. No hay ningún lugar para dar la vuelta en esta carretera, así que el conductor no puede dar la vuelta. En el sueño siente el latido de la creciente excitación del conductor, indistinguible del pavor, porque está destinado a continuar hasta llegar a su destino. Ella es su destino. Él protestaría, alegaría que no es un asesino. Ha matado iguanas, sí, pero nunca ha matado a un ser humano. Nunca ha disfrutado matando iguanas, fue únicamente a petición de sus empleadores blancos, con una barra de hierro, con un machete, con veneno. Se deshizo de sus cuerpos espeluznantemente destrozados. Ha lavado y frotado el empedrado, donde las iguanas murieron en una desesperada pugna por sobrevivir. Esta misión en el norte es diferente. Esta misión lo ha llevado al estado de Nueva York, que para él ha sido solamente un nombre, y de hecho un nombre raro y remoto. Esta misión lo ha llevado a las montañas, cuyo nombre vacilaría en pronunciar en voz alta. Esta misión es algo así como un accidente. Se hundirá sin dejar huella en su vida como una piedra arrojada al vasto y oscuro lago al que se está acercando. Le han convencido de que acepte, de mala gana, esta misión como un favor para su empleador, al que respeta y teme. Desde luego que le pagan, pero le pagan aparte de. Sobre todo le están haciendo un favor a la persona cuya propiedad frente al mar, en Palm Beach, ha ayudado a mantener desde que tenía 18 años. Si la policía local le detiene, despertará sus sospechas de inmediato. Pertenece a una minoría étnica poco representada en el norte del estado de Nueva York. Tiene la piel cetrina, el cabello negro sin brillo que le llega hasta los hombros, las mandíbulas cubiertas de barba de 3 días, los capilares rotos en unos ojos privados de sueño que dan a estos un brillo demoníaco. En su sueño, la flamante viuda ve todo con repentina y fatal claridad. No le reconoce, salvo porque entiende inmediatamente quién es, por qué es. Él es un asalariado de la familia y posiblemente le pudo ver a lo lejos mientras él se ocupaba de la finca del marido en Palm Beach. Son individuos difíciles de reconocer, tan parecidos cuando llevan los uniformes grises de jardineros, los pantalones de trabajo siempre largos a pesar del calor, sombreros de paja de ala ancha que les protegen la cabeza del sol de Florida, miradas bajas en taciturna señal de respeto ante la presencia de sus empleadores ricos, blancos. En el sueño, hipnotizada por este individuo anónimo, incluso aunque empiece a tenerle miedo, sabiendo que la que aquel ha emprendido es una tarea sórdida y vergonzosa, pero que no se echará atrás porque no tiene elección y se le pagará bien. En sus sueños, ella se ha confabulado con él como si ella misma lo hubiera puesto en marcha en sus fantasías más delirantes y deliciosas, descubriendo ya tarde que no está en sus manos detenerlo. Tenemos poder para invocar, pero no para revocar. En el sueño, el sonido repentino y alarmante de un vehículo que avanza por el camino de grava. En el sueño, la visión a través del parabrisas del Land Rover, del vasto lago oscuro que se extiende hasta donde alcanza la vista, y la amplia casa de tejas de madera en una pendiente sobre el lago, en la que solamente se ve la luz encendida en una habitación solitaria del 2.º piso, y en esa habitación yace dormida la soñadora. El conductor del Land Rover baja del vehículo con una linterna, se dirige hacia la pesada puerta de roble de la casa, como le han indicado. Se ha puesto unos guantes de látex ajustados, como le han indicado. No son los guantes de tela que usa cuando trabaja, más holgados. Como las escaleras están alfombradas y el pasillo del 2.º piso también, avanza en silencio. Como una pantera negra de los Everglades de Florida, tiene los músculos tensos, es sigiloso y letal. Su corazón es un puño crispado que late con fuerza en la anticipación, en la emoción de la mordida final, pero también con la vergüenza de no tener más voluntad que la de avanzar por esta casa de un tamaño que le intimidaría si se permitiera pensar en ello, más aún si reparase en el vasto paisaje montañoso que le aguarda más allá de la casa, un caos de abetos, álamos, abedules, senderos furtivos que crujen bajo los pies, llenos de hojas secas de un tipo desconocido en el sur de Florida. Tú empuja la puerta, no estará cerrada, no seas aprensivo, no te arredres si hay resistencia, amortigua los gritos si estos te hacen daño a los oídos, pero recuerda, no habrá nadie más que los oiga, excepto tú. Como un nido de pálidas serpientes, los brazos y piernas desnudos de la mujer dormida se ven, brillantes, por fuera de las desordenadas sábanas. Respiraciones profundas, como en un intento de respirar bajo el agua, un enorme esfuerzo a cambio de una mínima porción de oxígeno. Pero no hay oxígeno bajo el agua, ella se está ahogando en las olas del lago oscuro,
que relamen como lenguas ansiosas mientras él avanza rápidamente hacia ella. El depredador no concede tiempo a la presa para escapar. Los áureos ojos de la pantera solo resuman la más leve punzada de compasión por aquella a quien se le ha ordenado matar. Se le pagará su salario a cambio de matar a esta alimaña y está decidido a no ser aprensivo. Toma una almohada de entre las muchas almohadas esparcidas por la cama. Tantas almohadas elegantes, se ofende al ver tantas, se enfurece, y la coloca ágilmente sobre ese rostro dormido. La boca flácida se crispará con un grito, pero será demasiado tarde. La mujer dormida despertará de su embeleso, pero demasiado tarde. Luchará como un animal enloquecido, como nunca ha luchado antes en su vida, pero será demasiado tarde. Él la subyugará. Por supuesto, él es mucho más fuerte que ella, la supera en 15 kilos, es 23 años más joven que ella. Endurece tu corazón contra el enemigo. Ha aprendido a despreciar a esta mujer como sus empleadores la desprecian. Zorra cazafortunas, guarra, puta. De la misma forma que ha matado iguanas que luchan como demonios por sus vidas, matará también a esta mujer, que es una extraña para él. Será una lucha infernal, pero él está preparado. No se dejará intimidar. Es un hombre de palabra. Pronto terminará, se dice a sí mismo, y comenzará de inmediato el viaje de 2000 kilómetros hacia el sur para que le paguen el resto de lo que se le debe. Este es el relato La heredera, el asalariado, y no lo quise comentar al principio, pero incluye una dedicatoria in memoriam Julio C. Es evidentemente un homenaje de Joyce Carol Oates al cuento Continuidad de los parques de Julio Cortázar. Espero que os haya gustado.